Russo hace Báñame limón, jugo de limón. báñame limón. Somos Radio. Toma aire. Wow, 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 yo, wow, 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 yo, wow. Estaba arreglando el flequillito que tiene un largo que insoportable, no es ni flequillo ni se va para atrás. Bueno, ustedes sabrán comprender que tenemos que mezclar un poco de frivolidad para estar soportando estos tiempos. Qué papelones que tenemos que bancar, ¿eh? Ahora vamos a estar comentando. Bueno, al final le conoció el Salón Oval, por suerte. No fueron los 15 minutos prometidos. Pero bueno, por lo menos que le conoce la forma, vio que era oval y ahora se siente más realizado. En fin, que de dónde lo fuimos a sacar a este. Bueno, si nos quieren dejar algún mensaje para hoy, el número es el de todos los días, 11 3200 0530, 11 3200 0530. Y yo diría que antes de que me extienda acá con otras cosas, arranquemos ya con jugo de limón. Con cosas para decir y escuchar. Las dulces y las ácidas. Jugo de limón. Con la conducción de Sandra Russo. Somos Radio. Somos periodismo. AM 530. Toma aire. Hoy veíamos las alternativas, ¿no? Las instancias previas a la reunión de la comitiva argentina con Donald Trump. La agenda se iba corriendo porque la presidencia argentina había dado la misma agenda que le había dado el ceremonial norteamericano, pero la agenda de Trump se va corriendo de acuerdo a los acontecimientos, como en realidad las de todos los presidentes, y Milei obviamente no es una prioridad para Trump en este momento que él que Trump está con todo el viento en la camiseta, ¿no? Que se siente el suspendedor de guerras y hoy escuchaba que Corina Machado lo llamó para decirle, presidente, lo llamó para decirle que yo creo que usted se merecía el premio. El tipo le dijo, yo también creo eso. Bueno, es inimputable en ese sentido. Pero bueno, vimos esa reunión tan anunciada, tan esperada, en la que han invertido tanta guita nuestra, con tanto viaje para mojarle la oreja, con tanta visita, una vez por mes, 2 veces por mes. Este tipo pesado que no para de ir a pedirle a Trump cosas que Trump le concede, por lo que decíamos ayer y que fue explícito además, ¿no? Se dijo poco en la reunión. Es evidente que Trump no lo valora, que es uno que le tocó en el culo del mundo y es facho, y entonces tiene que darle una manito porque necesita a la Argentina para poner una pata por estas latitudes, pero es evidente que no hay respeto, que no es recíproco el cariño, es unilateral, el otro se la banca. Pero es tan brutalista Trump, lo tiene tan incorporado su brutalismo, que su speech en la reunión fue un poco un papelón, porque ya sabíamos, en realidad no hay nada nuevo, ya sabíamos que no había plata fresca, que iba a ser un swap, que estaba condicionado a que se ganaran las elecciones. Es decir, todo esto ya lo sabíamos, ya se dijo, ya lo escuchamos. Ahora está todo el mundo, e incluso cayeron los bonos, cayó todo, los mercados, esos que no tienen fallos. Bueno, no le creyeron un carajo a la reunión esta, y empezó a desplomarse todo. Tenemos un videíto de una parte de esa reunión, es un minutito, pero veámoslo, así seguimos hablando sabiendo de qué se trata.
I'm with this man because his philosophy. Yo estoy con este hombre, Milei, porque su He filosofía may win and he may not win, but I think he's going to win. es la correcta. ¿Puede ganar o no? We're staying with him, and if he doesn't win, we're gone. Estamos con él porque queremos que va a ganar. Y si no gana, nos vamos. Yo creo que la definición más tajante, más concluyente, yo creo que no lo está ayudando el presidente, Creo que todo no, a lo ver. contrario. Le está creando la bandera a la Yo no oposición. puedo creer lo que estoy escuchando, a ver. Pobre Débora Plager, que ayer debe haber estado tan contenta, ella que es tan sionista. Y hoy, bueno, digamos, en esto que les pasamos, creo que tiene más valor los comentarios de un canal de derecha. Creo que no lo está dejando bien parado. Mira, te ayudo si ganás, si no ganás nos vamos. Cosa que ya sabíamos, no es ninguna novedad. En este mundo loco, retardatario, con gente que tiene mucho poder y que no está en su sano juicio, que hacen del desequilibrio la norma y de la normalidad una especie de obligación que tenemos todos de tomar por natural cosas que son absolutamente fachas, groseras, nazis, asquerosas, etcétera. O delitos, sencillamente delitos, y se naturalizan. Bueno, estuvimos ahí, ¿no? Viendo cuál es el trato entre los dos. Se repite el trato, es siempre el mismo, no se lo banca, no se lo banca. Tampoco se supone que hay que bancárselo a Trump, que es algo... bueno, ahora se estaba organizando este sábado hay una gran manifestación en Estados Unidos, ¿no? Que es no al rey. Porque se comporta como un monarca. Todas las ultraderechas son antidemocráticas. ¿Qué venimos a descubrir? Por eso decimos, mirando hacia el futuro y sacando primeras conclusiones que las venimos sacando ya desde la campaña electoral, no desde ahora. No se puede permitir que compitan en elecciones libres candidatos no democráticos, porque les estamos sirviendo en bandeja la tiranía. No se pueden hacer campañas electorales diciendo que se va a eliminar o exterminar al adversario. Tiene que haber una cámara electoral, una justicia electoral, que no sea tan boluda, que no deje pasar todo, que se dé cuenta del sentido de las palabras, que se ayorne con los tiempos en los que estamos viviendo, donde los tipos que dicen que las mujeres feministas somos feminazis van y las matan. Es literal, son literales, carecen de metáforas. Entonces no pueden, no es una manera de decir que van a exterminar al adversario, porque el adversario en el modo de pensar facho o nazi o lo que quieran, pero no, le estamos diciendo así a lo que no reconocemos como democrático. No es posible. Y tanto la campaña de Bullrich, que está vinculada con el narco, como la de Milei, que también estaba vinculada con el narco, hacían su publicidad electoral, su propaganda proselitista sobre la idea de exterminar al otro. Bueno, vayan apuntando los que tienen, los jueces, los fiscales, los que tienen responsabilidades en eso, que no se puede decir cualquier cosa en campaña. Porque además la gente se lo cree y después demanda eso. Tienen que tener un poco de sentido común y tienen que entender esto que hablábamos el otro día con la ministra Estela Díaz, pero que venimos hablando desde hace mucho y que la realidad lo va comprobando. Desde el intento de magnicidio contra Cristina, venimos corroborando fehacientemente en la realidad y en lugares donde nos duelen mucho que los discursos de odio pasan del verbo al acto y que no son inocuos. Si alguien quiere competir electoralmente, tiene que tener una propuesta que sea no exterminar al adversario. Qué fácil, mira qué fácil. La verdad es la manera más imbécil de ganar. Elimino al otro y quedo yo solo. La verdad, es muy impresionante esto. Bueno, lo que dijo Trump, lo dijo de muy mala onda. Trump, por eso les digo, tiene tan mala onda con Milei que es imposible, por más que él lo diga, cuando él dice
que quiere que Milei gane. Es obvio que quiere que Milei gane para gobernar él, para que se decida acá lo que digan allá. Es obvio eso. Es obvio, también dijo que bueno, que preferiría que no hubiera negociaciones con China y que preferiría que no hubiera ninguna, en realidad, negociación, ninguna inversión china en Argentina y en la región. Bueno, y nos están corriendo, en realidad el verso es una gran campaña del miedo. Esto fue un viaje electoral, parte de la campaña electoral, otra cosa que venimos a pagar todos nosotros, con un resultado contradictorio, porque apenas terminó el discurso de Trump, la Citi, los bonos argentinos se derrumbaron, porque Trump no transmitió confianza en Milei, Trump transmitió desconfianza en Milei. Trump no dio la sensación de que está votando a ganador, dio la sensación de que está haciendo, bueno, lo que tiene que hacer para, a ver si levanta un poquito, a ver si un poquito de onda le puso, porque sabe que Milei está gobernando como el culo, y él también está gobernando como el culo. En ese sentido se entienden, en ese sentido autoritario, autócrata, antidemocrático básicamente. En ese sentido sí se entienden, pero no es un tipo respetado, porque a Milei, si uno lo piensa bien, no lo puede respetar nadie. Solamente los imbéciles pueden respetar a Milei, porque no dice nada que tenga sentido, no dice nada que sea pensamiento propio. Lo poco que dice, las barbaridades que dice, son todas afanadas. Todo lo que decía de género era Agustín Laje, todo lo que decía de los órganos era de Rothbard. Todo, digamos, es un copia y pegue, berreta, de gente facha, de gente cuyas ideas nunca se han llevado a la práctica. Pero hay algo que se le sigue escapando a la tortuga, porque montaron esta escena internacional en la que generaron expectativas, en las que estábamos todos pendientes de si iba a entrar al Salón Oval, si no iba a entrar, si lo iban a tratar bien, si no, qué iba a decir Trump, si iba a haber algún anuncio, porque rompieron con los anuncios. No hay ningún anuncio, nunca hay ningún anuncio. Sí hay un anuncio acá, que es la privatización de Nucleoeléctrica. Antes de terminar el editorial hablamos sobre eso. Pero, perdone, pero me estoy tocando demasiado la frente, me voy a poner este mechón acá atrás. Ah, ya estamos mejor. Bueno, pero, digamos, los tipos lo que quisieron hacer, lo que intentan hacer con esta escena es, y ojo con este tema de la devaluación, porque tarde o temprano va a haber que devaluar, va a tener que devaluar Milei, o la devaluación va a ser de facto por una corrida bancaria. Pero no, todos sabemos que lo que estamos viviendo es ficticio, que el dólar, que no hubo 2,1 de inflación el mes pasado, todos lo sabemos. También sabemos que bueno, es toda una especie de, los presuntos éxitos de Milei son escenografías y que no, pero el tema de la devaluación por el que vamos a tener que pasar, yo digo porque veo las anticipaciones de las jugadas y se lo van a querer cargar al próximo presidente, y tenemos que ser muy conscientes de que todo el desastre en el que estamos y el mal trago que vamos a pasar, porque estos te dicen ahora, de nuevo una trampa cazabobos. Si votás a Milei no va a haber devaluación. Sí, si lo votás a Milei va a haber devaluación igual. Mirá cómo cayeron los bonos, porque no le creen ni a Trump ni a Milei. Cayó todo, porque no hay confianza y porque además lo que esos mercados están demandando es también una devaluación, porque el peso es ficticio. Esto que, digamos, el valor del dólar en este momento, por supuesto que es ficticio y que que sea ficticio nos está costando millones y millones de dólares por semana. De modo que cuando volvamos a la realidad, ese sacudón nos va a costar mucho, lo vamos a padecer, pero tiene que quedarnos bien claro que a ese callejón sin salida nos llevó Javier Milei, no nadie que no está tomando decisiones ahora, ¿no? Pero lo que digo es que todavía están en un mundo muy ingenuo, son muy pueriles, tanto Trump como
como Milei, ¿por qué hacen una puesta en escena de campaña del miedo, de votar por este, o le suelto la mano? Cuando dijo, si no gana Milei no voy a ser generoso con la Argentina. Nadie espera de Trump que sea generoso con nadie. Que sea generoso solamente lo pueden esperar un imbécil como Milei. Nosotros no tenemos por qué esperar nada de Estados Unidos. Si no gana Milei y Trump nos deja en banda, está China, están los BRICS, hay otro mundo, hermano. No sos el único pedestal para ir a pedir ayuda. El mundo, hoy en día, ningún país del mundo bien gobernado se desbarranca porque Estados Unidos lo abandona. Solamente se puede desbarrancar un país norteamericano dependiente, que es a lo que nos quiere llevar Milei. Ahí sí sonamos. Si Trump nos abandona con Milei al mando, sonamos. Pero si no está Milei, no hay ningún interés en seguir teniendo esta relación carnal y viciosa, viciosa de todo vicio con Estados Unidos. Hay otro mundo que es el que nos interesa. Hay otro mundo productivo con los que se pueden hacer negocios reales en la economía real. Un mundo que sigue creyendo, que la economía se recupera de abajo para arriba y no de arriba para abajo. Un mundo que sigue creyendo que si abajo de la pirámide, como decía Claudia Sheinbaum hace dos días, si abajo de la pirámide no florece nada, arriba tampoco llega. Eso es lo que nosotros queremos, lo que aprendimos, es el modelo alternativo. Y no es un modelo de país alternativo, es un modelo de mundo alternativo. Y a esta altura todos estamos discutiendo un modelo global. Entonces es necesario, por un lado, pensar en qué nos pasa a nosotros, pero también dónde queremos insertarnos globalmente. Y no es con Estados Unidos y con Israel. Te la regalo. Andamos solo con Estados Unidos y con Israel. Es la peor compañía que podemos tener en este mundo. Así que si Milei pierde y Trump nos deja, anda querido y que te vaya bien.
¿Cómo le va Jorge Elbaum? Pero ¿cómo dice que le va, Sandra Russo? ¿Cómo anda usted? Bien, bien, dígame qué Bien. escuchábamos, sí. ¿Le cuento lo que estábamos escuchando, le parece? Por favor. Mano a mano, Tangazo, en este Tangazo. caso interpretado por Leopoldo Federico en la orquesta y Julio Sosa, un tango. Era Julio Sosa, con razón, me parecía Sí, conocido, el varón del claro. tango le decían, el uruguayo, y música de Carlos Gardel y José Razano y letra de Celedonio Flores. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Bueno, Jorge, vas a seguir hablando de eso que se llama Medio Oriente, pero que no es Medio Oriente. En realidad el título de esto se llamaba El protectorado de Trump y remitía sutilmente a dos tipos de protectorado. Uno que pretende Milei respecto a la Argentina y efectivamente el de Gaza. ¿Y por qué los relaciono? En principio porque efectivamente Milei sueña con eso que Dornbusch en el 2001, un economista alemán radicado en los Estados Unidos, recordó y dijo en la crisis terrible que vivimos: Argentina debe ser gobernado por otro país, ¿no? Dornbusch es uno de los ídolos de Milei, y en realidad lo que estamos viendo... ¿Pero quién es? Perdón, yo no lo conozco. ¿Quién es Dornbusch? Es un economista alemán radicado en Estados Unidos y que era muy importante, muy influyente en el Fondo Monetario en la década del 2000, y es el que dijo: Argentina para crecer no tiene que gobernarse solo, tiene que gobernarlo otro país, ¿no? En aquel momento, ¿no? Ante la crisis, etcétera. Y bueno, esto es la gran paradoja, lo que se llama la paradoja concertada, que es: primero te destruyen y después te culpan porque estás destruido, y te dicen que para no destruirte tienen que hacerse cargo los que te destruyeron. Pero te van a ayudar. Para que, claro, lo que hay que entender, me parece, de fondo es la lógica. Hoy Cristina se comunicó a través de las redes sociales y escribió: argentinos ya saben lo que hay que hacer, en referencia a esta intervención en los asuntos internos de nuestro país declarada por Donald Trump y aceptada cual cipayo repugnante por el presidente argentino. Porque si un presidente extranjero te dice, si gana A, yo pongo plata, si gana B, no pongo plata, es básicamente una intervención en los asuntos electorales y políticos de la soberanía nacional. Es de una gravedad que nadie está tomando. Se está naturalizando. Debería ser el escándalo internacional y lo naturaliza todo el mundo. Claro, pero veamos por qué. Esto pasa también en todas las relaciones de sumisión, de sometimiento, tienden a legitimar al victimario. Hay una vieja... hay estudios extraordinarios en el mundo de la antropología que hay un mecanismo automático de darle la razón a quien te somete para no tener que hacer el esfuerzo por rebelarte. Porque rebelarte tiene costos, tenés que enfrentarte. Sí, de alguna manera, esas 5 páginas de la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel remiten a esto. Es decir, el sometido lo que tiende a hacer, en este caso Milei, es decir, sí buana, como bien vos titulaste, Sandra, tu editorial, sí buana, porque cuestionar al poner reinante supone asumir una posición, por supuesto, de dignidad de la cual estos rastreros personajes carecen, pero además de enfrentamiento. Entonces, para la fiaca de tener que enfrentarse a alguien, y no me refiero solamente a Milei, que claramente nunca podría enfrentarse con un sometedor, porque en realidad lo admira y se mea encima, si no es que se caga encima, ¿no? Me refiero al universo
simbólico, mediático, cultural, comunicacional y político de la Argentina que no está viendo esto, que es que, en principio, el Financial Times dice ahora, efectivamente, Trump condicionó su apoyo a Milei al resultado electoral. ¿No? Ya lo había hecho. Yo lo que no entiendo es por qué es noticia una cosa que ya fue noticia. Te juro que me vuelve loca eso. No, pero es interesante el trayecto. ¿Qué pasó entre estas últimas 2 semanas? Primero, los sojeros norteamericanos de los estados productores y más republicanos están enojados porque dicen, bueno, nos están cagando a nosotros porque no podemos venderle a China, porque vos le pusiste aranceles a China, Trump, y encima está financiando a aquellos que sustituyen nuestras exportaciones. Primer capítulo. Segundo capítulo. La situación interna del gobierno de los Estados Unidos está en un parate. Está cerrado. Sí, está cerrado, claro. Sigue cerrado y además hay alto enfrentamiento interno. Claro. Pero esto está muy relacionado. El segundo elemento es que los demócratas, que si bien no tienen mayoría en ambas cámaras, pero para aprobar el presupuesto 2026 se requiere una cantidad de votos que los republicanos no están consiguiendo. Y que, por supuesto, los demócratas se suben a la propuesta de los ojeros norteamericanos a decirle, bueno, ¿cómo es que vos le vas a dar guita a alguien simplemente porque es tu amigo y porque es un payaso como vos, cuando el sistema de producción primaria de los Estados Unidos, que es importante, está pasando por una situación crítica porque no puede vender lo que vendía antes? No, alguien, Elizabeth Warren dice a esto y pone una foto de Milei tocando en el Movistar Arena. ¿A esto le vas a dar plata? Quiero simplemente hacer una aclaración biográfica de Elizabeth Warren, que para muchos está a la izquierda de Bernie Sanders, no desde hoy, desde hace mucho. Fue candidata de los demócratas a presidenta, no se bajó rápidamente en su momento contra Biden, lamentablemente, incluso corrió por izquierda, es decir, compitió en el Partido Demócrata, en las internas demócratas, contra Sanders y contra Biden en su momento, en la primera presidencia. Es una trosca, es una trosca. Sí, es muy, digamos, es una tipa realmente que además lo critica a Bernie Sanders por ser demasiado polite. Bueno, tiene 30 años menos que Bernie Sanders, y eso no es una tontería, ¿no? Pero es importante. Entonces, segundo capítulo, la crisis interna del gobierno de los Estados Unidos. Esos dos elementos pasaron en estas 2 semanas. El gobierno se cerró 10 días atrás y las protestas, tanto de los ojeros como de los demócratas, fue en la última semana. Así que, y le entró el balín a Trump, le entró el balín de las protestas y de los demócratas. Y tiene un tercer problema que hoy se vio claramente y que está en tapa de todos los diarios de Estados Unidos, y es que su aversión o su violencia contra los medios de comunicación está generando no solamente que obviamente medios que lo apoyaban al propio Trump en su momento empiezan a diferenciarse, como Wall Street Journal, por ejemplo, al cual Trump le intentó hacer un juicio en relación al caso Epstein, ¿no? Es decir, hay un conglomerado. ¿Por qué? Cuarto y último capítulo interna de Estados Unidos que prologa lo de hoy en la Casa Blanca. La situación económica no está bien en Estados Unidos. La inflación subió respecto al año pasado. En estos 6 meses, los datos de los primeros 6 meses del gobierno de Trump, la deuda sigue aumentando y el presupuesto que pretendía en este momento Estados Unidos debe, para compararlo con Argentina, digamos, ¿no? Argentina debe más o menos un 60% de su PBI, Estados Unidos debe el 120% de su PBI, pero obviamente que en el caso de Estados Unidos, como tiene la maquinita de hacer dólares y puede utilizar al resto del mundo para financiarse en términos de que las fugas de capitales vayan
a Estados Unidos, ¿no? Como tiene Caputo, que tiene dinero en Bahamas o en Delaware, etcétera, etcétera, ¿no? Hace que la deuda de Estados Unidos crezca. Escuchad bien esto, Sandra, y simplemente para entender la lógica, ¿no? Ustedes también escuchen, los que están escuchando $1 billón de dólares cada 3 meses. O sea, 4 billones de dólares por año. Hoy estamos en una deuda de 36 billones, en inglés se dice trillones, pero billones para nosotros de dólares, que es el 120% de todo el PBI de los Estados Unidos, y marcha a ser dentro de un año 40. Entonces está en una situación gravísima, gravísima. ¿Y cómo quiere zafar Trump? Y creo que tiene una explicación respecto a eso, tratando de ganar la guerra comercial con China para tratar de exportar más aquello que hoy China exporta, ¿no? Pero la verdad que es un camino bastante complicado el que eligió, porque ya es medio imposible. Digamos, hay incluso algunos de Estados Unidos que opinan igual que vos, Sandra. Otros dicen que no, que se puede ganar la batalla contra China. Sin una guerra, no. Puede ganarse en una... a ver, la locura de estos tipos, quieren cercenar el comercio internacional de China, por ejemplo, tapando 2 importantes pasos de comercio internacional, que son Panamá y Tierra del Fuego. Claro, por eso les interesamos. Exactamente, y ahí vamos a la Argentina. No está claro, más allá de que le dijo que vamos a seguir ayudando, está claro que va a ser, que Trump, es muy gracioso porque en la interna de estos personajes, hoy ya el gordo Dan le está pegando. ¿Qué dijo el gordo Dan? Que fue medio escandaloso, pero no llegué a alcanzar a sí, saber le pega a Wertheim, diciendo que es el responsable de que Trump se haya equivocado respecto a las elecciones, ¿no? Y le pega nuevamente a Franco, y acusan el sector de Santiago Caputo, que está en Estados Unidos casi en encuentros básicamente con la CIA, etcétera, está en Estados Unidos tratando de hacer el trabajo más oscuro vinculado a China, con la oposición, fíjate vos, obviamente de alguien racional, aunque facho como Franco, que dice: yo cago a la oligarquía local que vende el 70% a China y estamos en un desastre porque no tenemos guita, no tenemos dólares genuinos, va a ser todo solamente dólares prestados. Entonces está esta interna feroz local. Yo quiero básicamente explicar una cosa, que lo que pasó hoy en Estados Unidos y que hizo que un montón de amigos de Bessent y de los norteamericanos empiecen a vender sus bonos hoy, porque no tienen garantía de que va a haber suficientes dólares para cobrarlos mañana y que Argentina puede entrar en default, y que no va a haber otra posibilidad, que ojalá que entremos en default, que hagamos como hizo Néstor Kirchner: muchachos, hemos quebrado, hagan una cola, le pagamos lo que no tenemos no le pagamos, y nunca más vengan por acá y meterlo en una reforma constitucional y se terminó. Pero bueno, es demasiado pedir para esta gente. Lo importante es entender que lo que pasó hoy es la lógica de una confrontación global que tiene como sede la Argentina y como guerrerista Estados Unidos contra China. Ahora, Entonces, también es sí, cierto que debería quedar algún antecedente, alguna vez tiene que haber un antecedente de que un presidente que toma un préstamo con el Fondo Monetario sin consultar con su parlamento, no tiene por qué ser respetada esa deuda. no, por supuesto. Porque Bueno, ese mecanismo de respetar eso es lo que nos está llevando a las autocracias. exactamente, no, es que la crisis de la deuda va a ser tan grande que va a permitirnos, paradójicamente, la famosa tirar toda la mierda. Claro, tirar toda la mierda, claro, es tan grande. Desconectarnos de esta basura tóxica. Sí. Recuerdo a Samir Amin, el economista egipcio fallecido
2-3 años atrás, que escribió un libro que recomiendo muchísimo, que se llama La desconexión, es muy claro y que remite justamente a eso. Hay que desconectarse de los tóxicos, tanto a nivel personal como a nivel de las instituciones políticas y financieras que te someten para que nunca más te desarrolles. El vínculo con el Fondo Monetario, con los organismos internacionales como el Banco Mundial, con el BID, es tóxico y lo maneja Estados Unidos con el objetivo indudable de que no tengamos desarrollo económico, que no podamos hacer innovación tecnológica, que no podamos articular las universidades con el sistema productivo, que no podamos ser independientes y soberanos, y que frente a situaciones como la que hemos vivido hoy, vergonzosas para nuestro país, humillantes, pero quiero ser justo, ¿no? Porque ¿no te parece que hay un desplazamiento de lo que es Milei ya a esta altura de lo que es la Argentina? Este tipo está colgado en el aire. Por supuesto, Milei no es el representante de la Argentina, claro, Milei es Milei, porque además él juega solo. Eso es lo que... solo. Eso, y termino con esto. Anteayer, según cuenta Pañi, que tiene buena información porque está siempre cerca de los servicios, se encontraron en un departamento de Retiro, Pichetto, representante de Corea del Centro de los gobernadores, y un representante informal, aparentemente un asesor de los Estados Unidos, Bennett creo que se llama, o Bernett, para negociar. Esto que están pidiendo realmente es que Milei acuerde con la ancha avenida del centro para garantizar una gobernabilidad que le permita llegar al 27, ¿no? Ya el hecho de que haya participado Pichetto, como siempre, de estas cosas, obviamente son los republicanos, etcétera, etcétera, pero la resolución de esa reunión parece que no fue lo esperado por los enviados de Franco y de Santiago Caputo. Están colgados de un pincel. Tenemos la obligación patriótica, y con esto termino, de no solamente sacarnos de encima a esta excepción histórica de un presidente desquiciado, sino la de construir un proyecto político nacional y popular que nos permita de una vez por todas construir la segunda y definitiva independencia. Gracias, Jorge. Vamos a la primera tanda de Jugo de Limón, un temita musical y Eduardo de la Serna. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. AM 530. Somos Radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos de 2 meses por Zoom o presenciales. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Carlos Polimeni está en AM 530. Jorge Bernardes, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Carlos? Y Luciano Di Vito acaban de reeditar a través de Editorial Planeta Las aventuras de Perón en la Tierra. ¿Cuál es la anécdota preferida de todas las de este libro para vos, Jorge Bernardes? A mí me gusta mucho la del peluquero. Perón llega a casa de gobierno, se entera que hay una peluquería dentro de la casa de gobierno, pero le dice, mire que el peluquero es medio confianzudo, es un poco efusivo. Presidente Perón va a hacerse cortar el pelo, el peluquero efectivamente era efusivo y mucha ruleta, y le dice, ¿cómo quiere que le corte? General, le dijo en realidad. Y Perón les dijo, calladito. A las 14, la tarde con Polimeni en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción
informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Saberio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saberio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Pairó, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Llega La Changuita, una obra que nos sumerge en el universo de la cultura popular, el intento pintoresco de una argentinidad que para resistir se disfraza de sí misma. Escrita y dirigida por Alejandro Lifshitz. Viernes 20:30 en Fandango Teatro, Luis Viale 108. Entradas por Alternativa Teatral. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Radio Madre, soy Carlos de José de Paz, en este momento por mi trabajo llegando a Mercedes, Uruguay, y se escucha perfecta la radio AM 530. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país.
Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Qué estábamos escuchando? Estábamos escuchando el tema Guapa de Muerdo y la banda Tu Otra Bonita. Muy bien, entonces vamos a saludar a Eduardo de la Serna, ya que estamos. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo te va? Qué sorpresa verte, Sandra. Tanto tiempo, qué sorpresa. Un martes y aparece Eduardo de la Serna, que estoy tratando de ver la actitud antigua frente a la lepra y las discriminaciones de hoy. Ah, qué interesante. Quiero adelantar una cosa. Que siempre nos contás cosas de qué pasaba en el siglo I. No, pero es muy importante porque leí un artículo de Eduardo y yo le pedí que haga un comentario de ese artículo que es del año, no me acuerdo. Pero todos los martes pasa esto, decís esto, Jorge. No, pero este es un artículo, lo otro hace como comentarios diarios. Esto es un artículo de 4 o 5 páginas que fue reproducido en una revista que ahora Eduardo va a contar. Nueva Tierra. No, la cuestión fue Nueva así. Tierra, la conozco, sí. La cuestión fue así. En el año 96... estaba Carlos Saúl I, empezó Topadora Domínguez un proceso de erradicación de la Villa 31. Y entonces, como empezó un proceso de erradicación de la Villa 31 con topadoras y todas esas cosas ahí, un grupo de curas, 8 curas, empezaron una huelga de hambre. Yo estuve todos los días. Yo hacía la huelga de hambre durante el día y durante la noche iba a acompañar a la mamá de una amiga que se estaba muriendo, después se terminó muriendo. Así que yo no dormía ahí, así que hice una huelga de hambre intermitente, pero yo hice todo lo que hicieron los compañeros, ¿no? Bueno, y yo viví todo lo que se vivía adentro de la huelga, es decir, digamos, la policía que venía, los patoteros que patoteaban o que buscaban a fulano o a mengana expresamente para erradicarlo, bueno, las topadoras que tiraban las casillas, por supuesto, estaban haciendo la autopista, que está ahora la autopista que pasa por arriba de la villa, y más de una vez desde autos importantes nos insultaban y nos decían de todo. Nosotros estábamos ahí sentados en los curas. Después teníamos, a la tarde teníamos la misa, venía la gente del barrio, a veces venía gente de otro lado. Y bueno, fue interesante el tema, y aparte lo interesante fue que había 8 curas haciendo huelga de hambre y había algunos más que aparte de los curas, y eso no apareció en ningún medio lo levantó, ¿no? Lo único que sí había 3 periodistas de algún medio que iban todos los días y tenían una actitud positiva, pero los medios no acompañaban, ¿no? Y cuando ya empezó a estar complicada la cosa, porque más de 40 días de huelga de hambre se hace complicada la cosa, era divertido, porque nunca faltaba alguna monjita o alguna viejita que ya te traía, suponete, un Gatorade o algo así, decía: tengo un sanguchito, como para, viste, que disimulemos, ¿no? Algo así, todas esas cosas. Pero bueno, no aparecían en ningún medio y la cosa era complicada. Claro, y las huelgas de hambre se hacen para tener visibilidad, no para que no salga en ninguna parte. Claro, exactamente. ¿No? Por supuesto, apareció Menem diciendo que éramos activistas políticos. Yo lo que pongo en el artículo es la primera vez que una huelga es actividad. Porque era insólito. Sí, pero es actividad. Pero bueno, hasta que apareció el cardenal, después de 40 días, ¿no? Apareció el cardenal. ¿Quién era el cardenal? Cuarrachino. Oh. Claro, no, pero a ver, seguramente Cuarrachino estaría en contra, pero apareció y estuvo un mediodía ahí, o un par de horas por lo menos estuvo ahí, y entonces ya no pudieron esconder los medios que había estado, ¿no? Y además él no tomó una posición en contra, por lo menos pública, y la cuestión es que eso determinó que más que con algunos la erradicación de la villa terminara y no se produjera, ¿no? Yo creo que la presencia de Cuarrachino influyó. Ayudó. Claro. Sí, influyó más que nada por el hecho de que estuviera, ¿no? Entonces, había misas todos los días y los domingos eran más de 100 curas que celebrábamos, etcétera. No, estaba bien, era interesante. Pero la cuestión es, y acá venía la reflexión, que es evidente en ambientes concretos
que había que sacar a los villeros de la ciudad porque no tienen derecho a vivir en la ciudad. Los villeros no pueden estar en la ciudad, ¿no? Y acá entonces yo le hice toda la reflexión, porque la cuestión es sencilla. En el mundo antiguo y en la Biblia especialmente, la lepra era más que una enfermedad, porque hay otras, ¿no? Es decir, era además algo que hacía a la persona impura y por lo tanto no podía tener contacto con otras personas, ni siquiera, y tampoco con Dios. Por eso los que tenían lepra tenían que vivir fuera de la ciudad, tenían que ir, si iban por un camino del campo, tenían que ir gritando, soy impuro, mira qué humillante, ¿no? Soy impuro, para que nadie se le acercara. ¿Pero por qué? Porque si yo me acerco a un impuro, yo también soy impuro, y por lo tanto yo tampoco puedo entrar en una ciudad, no puedo entrar en mi casa, no puedo estar en el templo, etcétera, ¿no? Y entonces, de hecho, es cierto, la lepra siguió siendo una enfermedad estigmatizante totalmente. Sí, me estoy acordando del Che. Por ejemplo, hay que acordarte del Che cuando cruza a Iquitos, Iquitos, dije bien, cuando, pero también acordarse cuando en la película, no me acuerdo qué película era, la Brigada Diario de motocicletas. No, pero en esa película que hablaba del medioevo, que la persona con lepra tenía que andar con una campana para que todo el mundo supiera que pasaba una persona con lepra, ¿no? De hecho, la palabra leproso pasa a ser una mala palabra. Claro. Un insulto. De hecho, eso fue la intención con la que le empezaron a decir leprosos en Rosario, ¿no? Claro, a la lepra, porque habían intentado. ¿Cuál es la lepra, Ñuls? Ñuls, ¿no? Ñuls. Pero era porque querían juntar plata para un leprosario. Pero acá acuérdate que el leprosario que está cerca de Luján tenía hasta estafeta postal porque no se podía entrar ahí. Entonces era algo que, es decir, era bueno, y acá entonces es interesante, y acá venía la reflexión, porque a los villeros se los trata como a las personas con lepra. Claro. Es decir, no tienen derecho a existir, no tienen derecho a estar en la ciudad, tienen que estar en los márgenes, fuera de la ciudad, porque son impuros. Y vos fijate, y eso me parece que es interesante, sintomático y triste. De hecho, las Naciones Unidas piden que no se hable de leprosos, sino de personas con lepra. Porque la palabra leproso es estigmatizante, ¿no? Claro. Vos no decís, parece por ejemplo, una identidad y es una condición que puede ser transitoria. Exacto, sobre todo porque ahora la lepra tiene cura. Pero bueno, fuera de eso, entonces la persona con lepra es totalmente estigmatizada. Y entonces venía esto. Vos fíjate que así como se decía leproso y se estigmatizaba, se siguen usando palabras estigmatizantes de personas que no tienen derecho a estar, no pueden estar acá, ¿no? Por ejemplo, la palabra negro, villero, planero, boliviano, paraguayo, cuca, ¿no? Es decir, todas esas palabras que buscan ser estigmatizantes. Es la Armada Brancaleone donde aparece la cosa de la campaña. Entonces eran eso, ¿no? Entonces el artículo que yo escribí era Los leprosos de la Villa 31, ¿no? Porque era como eso, tenían que salir expulsados de la ciudad. Y basta ver cómo, insisto, hay palabras que son lo suficientemente, es decir, vos sos un negro y ya está, no tenés derecho a, ¿no? Basta mirar algunos de los chats de la candidata, por ejemplo, ¿no? Que son totalmente estigmatizantes. ¿De qué candidata? Ayer, creo que fue ayer, no sé, pero esta ¿cómo se llama? No me sale, a ver, la candidata... Karina Vázquez, alias Karen Reinhardt. No, pero lo que me causaba gracia es que, no me acuerdo cómo se llama la periodista que es abogada, que está en Futurock, que no me sale el nombre ahora. Julia Mengolini. Julia Mengolini le dijo, no, está bien, no tengo problema con tu apellido, vos sos tercer Reinhardt, dijo. ¿No? ¿No? Pero entonces es eso, vos mirás los tweets, ¿no?
y eso bueno, qué villero que sos, Boca. La verdad es que ella quería hacer un muro para separar a los villeros de los pobres de los argentinos de bien. Es decir, esa mentalidad, esa estructura mental de leproso, ¿no? De tener, digamos, que las personas que son diferentes tienen lepra y por lo tanto es contagioso y por lo tanto hay que aislarnos de ellos, ¿no? Y eso me parecía interesante tenerlo presente. Después siguió, por supuesto, el tema de la lepra y sigue hasta hoy, ¿no? De hecho, todavía hoy vos ves a una persona con lepra y uno se siente, está bien, no se los ve mucho en general, pero sigue siendo algo, bueno, de hecho, insisto, las Naciones Unidas tiene todo un documento sobre las personas con lepra precisamente por eso. Y creo que es interesante pensar, ¿no?, cómo hay estructuras mentales que, bueno, hoy no se trata de las personas con lepra, pero la misma actitud que había. Sí, es cierto. Es la misma estructura, es la misma estructura que se usa hoy para estigmatizar a diferentes grupos sociales que no les conviene al poder hegemónico. Exactamente, de eso se trata. Por eso era el tema de la lepra en la Biblia, pero ir más allá de la Biblia, sino para pasar al momento actual, ¿no? Bueno, vamos todos con la campanita, soy impuro, soy impuro. Sí, pero sí. Qué bárbaro. Bueno. Lo que no, sobre todo para peor, que además con sus caras y sus actitudes, en el fondo están gritando soy idiota, pero bueno. Claro. Idiota en el sentido griego de la palabra. Sí. De pensar solo en sí mismo. Idiotez. Claro, exacto. Qué genial, ¿no? Que esa palabra signifique eso. Qué genial. Sí. Los idiotas, los que estaban, que renunciaban a pensar en la comunidad. Claro. Como todos estos idiotas que tenemos gobernando en este país. Pero piensa en la comunidad de otros países, Sandra. Le piensan en Estados Unidos. Milei sueña con ser estadounidense. A lo mejor después que lo echemos a patada de acá, quizá le dan la cédula verde allá, no se llama, ¿no? Azul, ¿no es? Azul. La green card. La green card. Sí. Eduardo, un gusto como siempre. Nos reencontramos el martes próximo. Muy bien, nos encontramos el martes. Que sean felices y todo lo que más. Que todo lo que. Viste, un dato, perdón, antes que se vaya, Eduardo, viste que porque hoy habló del tema de la discriminación, etcétera, se vistió con una cosa de los pueblos originarios como manera también de repudiar. ¿Quién se vistió? Sí, no lo ve, no sé. Sandra. No puedo ver todo, Jorge. Bueno, supongo que debe ser colombiano o salvadoreño. Esta me la compré en Perú. ¿Viste? Perú, sí. Bueno, gracias, Eduardo. Un besito. Un fuerte abrazo, Eduardo. Nos vemos entonces hasta el martes. Chau. Hasta el martes. Nosotros vamos a una tanda y volvemos con ustedes. Ahí estamos. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos de 2 meses por Zoom o presenciales. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 5353 3000. Triaucolonia, debatir, pensar, actuar, de Omar Autón. La dicotomía del título se repite. Nación o imperio, liberación o dependencia, federalismo o feudo porteño, democracia formal o comunidad organizada. Autón examina estas disyuntivas desde el fondo de nuestra historia como herramienta de organización para debatir, pensar y actuar. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Los martes a las 22, date un gustito a última hora. Nenazas. Con Lucas Román, Carola Ollarvide y Nahuel Pujals. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! ¿Y eso hace que tu dinero crezca? ¡Wow! ¿Y crezca? ¡Wow! ¿Y crezca? ¡Wow! Para, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Si querés que tu auto tenga una mayor potencia y menor desgaste, descubrí el secreto del líder. Prix. Filtros de aceite, aire y combustible. Prix. Rendimiento superior. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Estás escuchando Jugo de Limón con Sandra Russo. AM530 Somos Radio. Toma aire. Ahí estamos, ahí volvimos y tenemos una linda nota ahora porque después de unos días que descansó, que debe haber venido muy agotado y qué sé yo, podemos hablar ahora con Carlos Cascote Bértola, que es uno de los argentinos que estuvo en la flotilla y que pasó todas las peripecias, que antes de que se las cuente yo, mejor que nos las cuente él. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches, esta Sandra te habla. Buenas noches, muchísimas gracias por llamar. No, por favor. Bueno, vos estuviste, formaste parte de la flotilla Libertad, fuiste el capitán del velero Estrella y Manuel, que era una embarcación pequeña. No era un velero, era un pesquero, pero... a ver, se escucha medio entrecortado, a ver si podemos mejorar la... A ver, ahí. Ahí mejor, creo. Ahí mejor. Sí. Te decía que no era un velero, era un pesquero de 14 metros de largo. Y bueno, y nos tocaba el rol de ayudar a los veleros y a otras embarcaciones, pues llevábamos una médica a bordo, una médica sueca, un mecánico que era muy bueno y que cuando otros barcos se rompían nos arrimábamos a arreglarlos y si no los remolcábamos y así que bueno. ¿Cuánta gente iba en ese barco? 13, éramos 13. 13. Una cineasta belga, de 3 compañeros de Malasia, un influencer de Malasia. Qué lindo rejunte que se armó ahí, 300.000 seguidores, sí, yo no sabía por qué gritaba y prendía el teléfono y hacía vivo en un momento miro que tenía 300.000 seguidores y digo, vale, evidentemente. ¡Mierda! Claro, sí, estaba el medio mundo estaba siguiendo paso a paso, para eso se hizo, claro. Para eso había subido una italiana periodista. Y bueno, y después la tripulación, ¿no? El mecánico, una marinera que vivía, digamos, en África, pero en esas islas españolas africanas, y un salvadoreño, y que era con los que más hablaba español, y bueno, esa era la tripulación que tenía el Estrella. ¿Y qué pasó contame cómo fue la manera en que ustedes fueron interceptados cuando llegó el momento de abandonar las naves? Y fuimos uno de los últimos, así que somos los que llegamos, digamos, los últimos barcos que llegamos más cerca de Gaza, a 40 millas, son unos 60 kilómetros más o menos. Los primeros barcos los interceptaron a 90 millas, a las 11 de la noche, a nosotros nos interceptaron a las 4 de la mañana, y fue un momento duro, bastante violento, infantería de marina con barcos de guerra que se arriman, nos tiraban agua, nos frenaron, se ponían adelante, y bueno, amenazaban que iban a disparar, ¿no? Claro.
Y en un momento bajaron unas lanchas rápidas y soldados estaban trepándose por la borda y apuntándonos con fusiles. Nosotros éramos una misión no violenta, entonces levantamos las manos, como lo veníamos ensayando todo el protocolo que teníamos para ese momento, que era una de las posibilidades, ¿no? Trabajamos con 3 hipótesis. O nos hundían con un misilazo, con lo cual no había que hacer mucho, o nos interceptaban o llegábamos a Gaza con la ayuda humanitaria, ¿no? Esas eran las 3 hipótesis fuertes, y bueno, fue la intersección. Ahora, cuando ustedes los interceptan, los llevan detenidos, y yo me imagino que no accedieron ustedes en tiempo real a las reacciones increíbles que hubo en todo el mundo, sobre todo en Europa, manifestaciones callejeras en defensa de la labor de la flotilla, en protesta por la interceptación y en contra del genocidio, ¿no? Sí, lo vimos mucho después, ¿no? Obviamente, lo vimos cuando lo vieron salimos después. en libertad, no en tiempo real. No teníamos noción ni el paro espectacular que hubo en Italia, que la No, claro, porque ustedes concreto, provocaron una reacción global genial, maravillosa. Y se nos escapa de este lado del mundo por nuestra mirada también. En Asia también fue terrible, en los países árabes, como se les escapó, justamente porque ahí es donde son mucho más solidarios, obviamente, con Palestina, una cuestión lógica, pero bueno, los gobiernos mucho más apretados para no pelearse con Israel y Estados Unidos, ¿no? Esa complejidad, pero los pueblos tenemos esa posibilidad de desobediencia y de rebelarnos. No, fue hermoso, la verdad que eso fue hermoso, y bueno, fue el gran éxito político de la flotilla, en todo caso. Claro, yo no lo dije cuando... Sí. Perdón que te interrumpí, pero cuando te presenté... No pasa nada. Hagámoslo charlado, qué más lindo. Claro. Que cuando te presenté no dije que sos hijo de desaparecidos, de padre y madre desaparecidos, o uno de los dos. Sí, asesinado en realidad. Tengo los cuerpos con la partida de función NN, como se estilaba en aquella época. ¿Los dos? Sí, los dos, y a mí me tuvieron un mes apropiado también y después me devolvieron. Y me crió mi abuela en Salto, provincia de Buenos Aires. Después me vine a estudiar a La Plata y bueno, y fui parte del surgimiento de hijos y toda esa historia también en algún momento, y ahí en medio empezó mi militancia, que después me llevó a organizaciones políticas y siempre militar del lado de la resistencia, el movimiento piquetero, la UTEP, y bueno, esa es medio la trayectoria. Jorge, Carlos, te saluda Jorge Elon. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Te quiero hacer una consulta. Tuvieron, obviamente, millones de muestras de solidaridad de incontables países. Acá llegó la versión de que hubo también solidaridad de algunos grupos de derechos humanos de Israel. ¿Esto es correcto? Sí, bueno, pero en Israel, de hecho, la asociación de abogados palestina, que se llama, digamos, funciona en Israel, no funciona en Palestina, si no hubiesen podido venir, porque no pueden salir de Gaza ni de Cisjordania, ¿no? Y inclusive hay grandes movimientos dentro de Israel. Hubo una movilización, por ejemplo, de soldados francotiradores mostrando la cantidad de medicamentos que tienen que tomar y cómo quedan después de las misiones. Le está pasando algo parecido a lo que le pasaba a Estados Unidos con Vietnam, ¿no? Cuando la orden es atacar a los pueblos y no combatir en una guerra convencional, dejan trauma gigantesco, digamos, ¿no? Claro. ¿A quién se le puede ocurrir dispararle a nene que van a buscar comida, digamos, y que se hace una orden militar? Es una locura que deshumaniza, que te debe comer el alma, ¿no? Sí.
Bueno, hay versiones que dicen que este plan, este protectorado que inauguró ayer Trump, y que es absolutamente ridículo, ¿no? Que Palestina sea gobernada por Trump y Tony Blair, digamos, parece que estamos en una especie de película entre trágica y ridícula. Pero mucha gente opina que esto se aceleró justamente por la masa crítica que estaba despertando en todo el mundo la flotilla. Y yo creo que el granito de arena pudimos empujar discusiones y un poco también el resultado de lo que fue la ONU. Mientras íbamos navegando, ¿no? En la ONU también se dio el reconocimiento de casi todos los países del mundo a Palestina, la decisión de que sean 2 estados, ¿no? La misma decisión. Bueno, nosotros acá tuvimos a Cristina que reconoció al Estado palestino y tenemos embajador. Gracias a eso, y esa línea sigue, más allá de que Milei haya mudado a la embajada a Jerusalén. La mudó nomás, ¿no? Sí, la mudó nomás, sí, pero bueno, pero el reconocimiento a Palestina lo seguimos teniendo y eso tenemos que estar orgullosos. ¿Y qué quedó de la convivencia? Quedaron lazos que no se rompen, ¿no? Aunque no se vean, pero que una experiencia como esa te da un compañerismo que no se olvida más, ¿no? Y sí, con todos los que convivimos en la cárcel, en los barcos, en la celda, en distintos momentos, en Barcelona mientras preparábamos los barcos, qué sé yo, con los barcos que fuimos a ayudar y los remolcamos, quedan contactos, afectos, quedan, bueno, distintas experiencias de vida, distintas militancias que íbamos contando, nada, todo eso la verdad que es una experiencia, la experiencia náutica de por sí sola, digamos, navegar el Mediterráneo de punta a punta ya es una odisea en sí mismo sola, sin todos los otros componentes. En el medio nos tiraron drones, nos prendieron fuego barco, digamos, ¿no? Tiene todo el condimento político, la ayuda humanitaria, la intersección, la cárcel. No, es como una novela que tiene miles de aristas que por donde las encaremos tiene saldos positivos, amistades, nada, lindo. Volviste convencido de que hiciste bien en ir, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Primero porque necesitaban un capitán, así que era sumar un barco más. Y cuando somos militantes y tenemos saberes y son requeridos, digamos, ¿para qué los tenemos si no los ponemos a disposición de las causas justas, digamos, ¿no? Para almacenarla donde. Que esa fue parte de la discusión. Si bien fue, el otro día le comentaba que cuando me llamó la compañera esta que me había pedido el teléfono en Venezuela, estaba en una reunión del MDF organizando la elección del 7. Cómo hacer para que los materiales lleguen a cada uno de los rincones de la provincia, de nuestra organización y demás. Salgo de ahí, voy a hablar con los compañeros y le digo, che, me están diciendo que tengo que ir a Barcelona lo antes posible. Y dice, no, pero están las elecciones, ¿cómo vamos a hacerle? Bueno, digamos, como que los afiches lleguen lo puede hacer otro compañero, manejar un barco no lo puede hacer otro compañero porque soy el único, soy capitán, digamos. Así que medio así fue. Así que te llamaron por tus habilidades vos, porque vos sos timoneles, tuviste experiencias náuticas y ese tipo de cosas. Exacto, yo soy de patrón, de timonel, una titulación más que timonel, patrón. Y en algún momento fui a buscar la sanmartiniana cuando se perdió. ¿Se acuerdan que se fue solita a las Islas Malvinas? Soy uno de los 6 que la fuimos a buscar. Y esa fue una experiencia también muy grande, acumulada ahí en experiencia náutica. Carlos, una cosa, te lo deben haber dicho y acá lo dijimos porque estuviste muy presente en Jugo de Limón y en esta radio durante el tiempo de esa travesía solidaria. Fuiste en representación de millones de compañeros y compañeras. Realmente es un orgullo que compañeros como vos se hayan jugado la vida, porque estábamos frente a militares muy brutales y violentos que han asesinado y han cometido un genocidio, así que
es importante que te lo digamos también nosotros desde acá, ¿no? El orgullo de saber que bueno, incluso un hijo de asesinados o desaparecidos de la dictadura, o no sé, o si no será de la AAA, vos me dirás la fecha, cualquiera de esas dos, la realidad es que nos representaste y estamos orgullosos de que seas de nuestro país. Gracias, me lo hicieron saber, la verdad que los miles de saludos de afecto, la gente que empezó a seguir por las redes, la verdad que toda una locura en ese sentido. Que desde Argentina ya hemos podido construir una delegación, que éramos como 7 en un principio, solo 3 llegamos, porque un barco se rompió con otro capitán, bueno, porque nada, fue difícil la misión, pero bueno, 3 argentinos llegamos, pese a que nos gobierne Milei, pese a que es difícil el tema en Argentina también, ¿no? Por toda la historia que tenemos tan trágica también acá, entonces a veces es un poquitito más difícil. Si lo sabrás vos. Pero si lo sabrás bueno, había que hacer lo que había que hacer. Había que hacer lo que había que hacer. Sí. Había que hacer lo que había que hacer, es una frase que me encanta. Carlos Cascote Bértola, gracias por haber ido y gracias por charlar un rato con nosotros. No, gracias, un beso grande. Un beso, un abrazo grande. Nosotros escuchamos un temita musical y volvemos. Transaste con el tiempo, no escuchaste a tus ojos, no te fuiste cuando había que salir de aquel lugar. Transaste con la risa que realmente no da risa, con el humo que respira la ciudad. Desbarrancaste una vez y negociaste tu fe. Te hiciste grande y te da vergüenza llorar. Perdiste a alguna amiga por transar con ese ruido, por creer que lo que pasa es lo normal. Ya no sabes tu nombre, no encontrás ni tus raíces, por transar con los que quieren olvidar. Y te quedaste sin ser, con las palabras sin ver. Te hiciste grande y te da vergüenza soñar. Anda y decile que lo amas. Sácate el traje de cartón, que no se escape otro tranvía, que aún hay tiempo porque hay vida. Decirle que querés volver y ver las huellas de sus pies. Anda y decirle a aquella novia que fue la brisa de tu ayer. No transes con lo que no sos, no dejes de cantarle tu canción. La lluvia no negocia y un diluvio te agarra en el medio del trocén. Y que un martes cualquiera se te dé lo que tanto querés. Un martes cualquiera. Ahí estamos. Bueno, ahí estamos. ¿Y qué estábamos escuchando? Era medio raro. Estamos escuchando un martes cualquiera en vivo de La Trasnochada, esta murga maravillosa. La Trasnochada
un martes cualquiera. Un martes cualquiera. Bueno, ahora vamos a hacer un peloteo con nuestro presidente latinoamericano favorito por el momento, que es Gustavo Petro. A Lula lo queremos también, pero estamos... A mí me gusta más Sheinbaum, perdón, discúlpeme. Bueno, tenés razón, hay muchos, pero digo de acá de más cerquita. Sheinbaum Sí. Sheinbaum es un balazo, la verdad. Y Petro también. Ustedes saben que, bueno, deben haber escuchado hablar de esas lanchas sobre las que los norteamericanos dispararon y mataron gente que iban por el Caribe en aguas internacionales. Por eso todo el tiempo estamos hablando de unir fuera de la ley por parte de Israel, de Estados Unidos, de Argentina, esta modalidad de cagarse si son aguas internacionales y hundir el barco de nuevo, los procedimientos que han respetado todos los gobiernos norteamericanos también, además de los otros países, es que si en aguas internacionales se encuentra una embarcación sospechosa de trasladar droga, se la puede interceptar, se la puede decomisar, pero los tripulantes tienen que ser entregados a las autoridades, no los pueden matar ahí. Petro salió inmediatamente a desmentir que en esa embarcación hubiera colombianos. Pero además en el transcurso de este ida y vuelta con Estados Unidos, que no se agotó en una sola vez, fueron varios cruces, porque ya son enemigos íntimos con Trump, ¿no? Ve en Petro, me parece, a una personalidad que lo perturba, porque obviamente es un tipo 10 veces más inteligente que él, y con 30 veces más historia dentro de su cabeza que él, y con una retórica 10.000 veces más potente que la de Trump. ¿Estoy exagerando un poco? No creo, ¿no? Trump es muy básico. Bueno, escuchemos lo que dice Petro y después en todo caso damos más detalles o lo comentamos. Me exigió la Casa Blanca hoy, me exige, yo no tengo por qué hacer caso a exigencias, o no somos hijos de Bolívar, pero entonces dice la prensa, exige que se retracte. Dice que exige que me retracte porque dije que había indicios de que una de esas lanchas con colombianos había sido ¿cómo se dirá? Misiliada. Bombardeada. No, si yo estudié matemáticas, yo hago una inferencia, se llama así, de los estadísticos, que coge todo lo que se ha incautado en el Caribe, con ayuda nuestra. La incautación más grande del mundo de cocaína se hace con colombianos. Y a veces solo los colombianos, 1.000 toneladas. Pero si uno coge un periodo y hace la cuenta de cuántas lanchas y de qué países los que iban allí, qué nacionalidades, porque no matamos a ninguno. Y ya llevamos 1.000 toneladas incautadas, 1.000, sin un muerto. Y se hace una estadística. ¿Y cuál porcentaje de colombianos hay allí? ¿Cuál porcentaje de ecuatorianos hay allí? ¿Cuál porcentaje de dominicanos hay allí, de panameños, de costarricenses, etcétera? Quizás los venezolanos sean el menor porcentaje. Pero entonces esa inferencia que debería hacer cualquier estadístico, es probable entonces que haya colombianos, que haya ecuatorianos, que haya panameños, que haya dominicanos, etcétera, se está utilizando para invadir Venezuela para sacar el petróleo. No es la cocaína. Todos los análisis nuestros que sabemos de eso demuestran que por Venezuela saldrá el 1, el 2, 3% de la cocaína. La mayor parte está saliendo por el Pacífico y lamentablemente tiene una expansión porque actuamos nosotros
Esa va a ser una de mis responsabilidades. No habían actuado los gobiernos anteriores. Nosotros, porque estamos libres de ligazones políticas con el narcotráfico, y todos los gobiernos anteriores han tenido ligazón política con el narcotráfico. Nosotros somos libres, pues les dimos y les estamos dando al punto que tenemos la mayor incautación, no solo en el mundo, sino en la historia. El gobierno de Petro es el mayor incautador de cocaína de la historia del mundo. Miren eso, paradoja. Pero al mismo tiempo nos desertificaron. 1.000 toneladas de cocaína incautadas sin un solo muerto. Y el dato que no tenemos que obviar es que Petro sale a decir todo esto porque no quiere que Colombia sea envuelta en una guerra absurda por petróleo, pero con el pretexto de que es por cocaína, ¿no? Es un hombre extraordinario, Petro, la verdad a mí me deslumbra. Sí, está en esta etapa teniendo un rol muy importante. Sobre porque todo, dice lo que nadie más dice. Sí, por el concepto de asumir lo bolivariano, ¿no? Que lo repite y es similar a lo de Venezuela. Por supuesto, yo no quiero dejar de recordar el rol equívoco que tuvo en relación a las elecciones de Venezuela, porque sería injusto. Fue el mismo posicionamiento que tuvo Boric en Chile. Pero al margen de eso... ¿Y Cristina? Puede ser, sí. Sí, que pedían que mostraran las actas. Sí. Bueno, pero se rectifica. Una cosa es que en determinadas circunstancias tengas un posicionamiento con el que uno puede coincidir o disentir, y otra cosa es acompañar a Estados Unidos en la mentira de que Venezuela es un narcotráfico. Exactamente, esto es mucho más importante. Vos tenés razón, Sandra. Esto es trascendente porque está poniéndose en la primera línea. Es la suerte de toda la región esto. Se está poniendo, igual que Correa en su momento, en la primera línea de enfrentarse nada más ni nada menos con Estados Unidos, y eso le está pidiendo que se rectifique al presidente de Colombia, cuando obviamente no pretende Estados Unidos que termine el negocio de la droga, porque son los primeros beneficiarios, no en relación a sus consumidores, sino el lavado de dinero que genera para las mafias locales dentro de Estados Unidos. Estados Unidos no quiere terminar con el narco, porque si quisiera terminar con el narco, haría proyectos dentro de Estados Unidos, como hicieron en Holanda, de reducción de daños. Y pero empezarían a atender... los fentanilos les encantan. Sí, cuantos más imbéciles y descerebrados haya, le conviene al proyecto de Trump. Que es una consecuencia también del estilo de destrucción subjetiva que promueve la lógica del mercado, digamos. Es decir, la gente llega después que no tiene laburo. Escuchábamos, creo que lo pasamos acá, Sandra, una licenciada en física que no podía más que alquilar un cuarto sin baño en Estados Unidos, un profesor de la universidad. Están destruyendo todo al interior y están ocupando, obviamente, y militarizando las ciudades, como hacen con Chicago. El día de ayer, el gobernador de California, donde viven 60 millones de estadounidenses, dijo: no vamos a aceptar, si quieren algún pobre inmigrante que está trabajando en California, vengan por mí. Trump, cobarde, le dijo: vení por mí, no te hagas el macho con una inmigrante que está colaborando con la construcción de nuestro país. El nivel interno de conflicto... No, van a volver a la secesión. Si siguen así, se van a volver a partir. La verdad es que no quiero hablar de más, ¿no? Porque más que partirse en 1000 pedazos se tendría que partir después del daño que han hecho en los últimos 2 siglos al resto del mundo. Bueno, terminamos acá el peloteo porque da para mucho y ya nos viene Lucas Maida, así que vamos a una tanda y volvemos. Muy bien. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530.
Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Los fines de semana de la 530 son comunitarios y latinoamericanos. Pablo Ovín y equipo hacen Al Carajo. Sábados y domingos a las 6 de la mañana en Somos Radio. AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Desinteligencia artificial. Un toque Adrián. Stop el mal. Te invito a reír antes de ir a votar. Viernes 24 el Alambique, entradas por alternativa. Sábado 25 Lanús, Perón Vivo, entradas por Passline. Viernes 24 el Alambique, sábado 25 Lanús, Perón Vivo. Desinteligencia artificial con Adrián. Stop el mal. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola, soy Patricia, los escucho desde Quequén, Necochea, provincia de Buenos Aires, la mejor playa argentina, bordando un tapiz. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. Opiniones críticas y cítricas. Sandra Russo en Somos Radio, AM 530. Bueno, no te tengo que preguntar nada, te tengo que despedir porque te vas a hacer Así pollo. es, me podés despedir, pero en el sentido no fired, como decía Trump, expliquémosle a la gente. No, despedir de bye bye. Hasta mañana, mientras escucho a Lucas y creo que a Silvio acá por YouTube. Saludos Les mando al un fuerte pollo, abrazo. saludos al pollo de mi parte. Al Pollo Gómez. Chau, chau. Chau. Hola Lucas Maida, ¿cómo te va? Hola Sandra Russo, buenas noches, ¿cómo estás vos? ¿Cómo andan acá? Bien, Les traigo bien. una nueva columna de territorio, compañeras, compañeros. En esta ocasión estamos con Silvio Montaña. Él es integrante del Centro Cultural Ambulante La Rueda. Alguna vez habíamos hablado con el centro el año pasado, estaban dando una lucha por el reconocimiento de el pasaje y plazoleta, Sandra, te cuento, Enrique Santos Discépolo, que queda en el barrio de Parque Chacabuco. Para los que son de Capital deben conocerlo seguro, tiene una forma de X, más de 100 años. Hay un grupo de compañeros y compañeras que están trabajando para poner eso en valor. Hubo avances y ¿sabés qué ocurre, Sandra? ¿Qué viene pasando? Notas, entrevistas que tuvimos hace un año y medio nos dicen de vuelta, avanzamos en esto, queremos contarle esto otro. Así que acá estamos dando el espacio y queremos saber cómo andan, Silvio. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Bien. ¿Cómo va? Y contento justamente por eso que estás comentando. El año pasado había salido Laura comentando sobre el reclamo que se estaba haciendo, que por otro lado ya los vecinos ya lo habían venido pidiendo, digamos. Entonces, bueno,
se avanzó sobre eso. Y bueno, ¿Qué pasó, Silvio? ¿Cómo estábamos y cómo estamos? Para refrescar un poco. Sí, empezando como de adelante para atrás. Bueno, se presentó un proyecto a instancias ahí de Claudia Neira, de Unión por la Patria. Se presentó y se aprobó en la legislatura, y ahora, digamos, lo que viene es mantener, digamos, vivo el reclamo, porque ahora hay que ejecutarlo, y bueno, en eso estamos así prontamente preparando, esperando que pasen las elecciones, pues iba a ser antes, pero preparando un encuentro festivo con los vecinos, un poco para charlar, para que los que no lo saben todavía lo sepan y demás. Pero ¿De qué consta esta puesta en valor que ustedes estaban reclamando? La anterior vez nos dijeron que el espacio no se estaba manteniendo, que estaba sucio. Había el reclamo al gobierno de la ciudad, ¿verdad? Sí, lo que se pide es, en principio, que la plazoleta, que es una plazoleta muy chiquita, y que, digamos, es el centro, porque, digamos, no hay muchas plazas por ahí, pero es una plazoleta muy chiquita, y está muy venida menos, con los juegos rotos, con baldosas hechas pedazos, y claro, muy venido a menos. Y bueno, la cuestión era que arreglen la plaza, y además que tenga más cuidado respecto a esto que vos decís, de la suciedad y todas esas cuestiones. Y bueno, como entre medio del llamado a Laura, digamos, y esto, lo que se fue dando es que nosotros habíamos impulsado, pero ya, como decía, había un reclamo de los vecinos anterior, y bueno, nos empezamos a juntar con los vecinos, con otro centro cultural que está ahí en el barrio hace tiempo, que se llama Manuel Ugarte. Después los se armó vecinos, la red ahí, se fue armando la red por el espacio público. Exactamente. Es justamente lo que no quieren estos gobiernos neoliberales, ¿verdad? Es una cuestión económica, pero también es cultural y es de romper lazos. Ustedes, por el contrario, buscan formas de resistencia, y bueno, nos pone contento escuchar esto, Silvio, que hay avances. Sí, por otro lado, los vecinos mismos armaron un grupo que se llama Vecinos Barrio Histórico Buteler. Entonces, ahí ya, digamos, más allá de lo que pase ahora con la plaza, lo que a futuro, digamos, tiene cierta proyección. Y bueno, tuvo la confluencia de esto, vino una comunera que se llama Elisa Juárez, que ella un poco hizo el contacto ahí con Claudia Neira, y bueno, el resto de los comuneros acompañó. Bueno, esto, pero lo que vos decís, el tema de la red, es fundamental, fue fundamental y va a seguir siendo fundamental, digamos. Claro que sí, Silvio. Claro que sí. Pero además esas cosas te cambian la vida para los vecinos, porque tenés un lugar donde llevar al bebé en cochecito, o de pasear al perro, o de sentarte con alguien a charlar un ratito. Cambian la vida de un barrio que tener un lugar así. A mí me ha pasado de vivir en lugares, en barrios donde no había una plaza cerca, la más cerca estaba a 5 o 6 cuadras, y la verdad que esos pequeños lugares te mejora la vida de un barrio, sí, mejoran. Sin duda que mejoran la calidad de vida, es así, Sandra. Contanos, Silvio, si ahora que están esperando que comiencen estas mejoras, ¿cómo sigue esta red que armaron? ¿Hay alguna actividad en puerta? ¿Hay alguna tarea, algo a lo que convocar ahí a la solidaridad de los vecinos, a las vecinas? Sí, en verdad no tenemos fecha, porque iba a ser el 18, pero estamos a una semana de las elecciones y hay, digamos, era difícil combinar. Se viene después del 26, entonces. Exactamente, después del 26 se espera a principios de noviembre hacer no le vamos a llamar festival,
porque... Fiesta. Una fiesta. Una fiesta popular. Festivo. Exactamente. Una buena del pueblo, esas hay que festejarlas. Exactamente. Compañero. Bueno, esas cosas son porque viene de abajo para arriba como el fuego. Y bueno, tenemos muchas esperanzas, mucha confianza y mucha confianza de que esto avance en otros aspectos también. Ahí va. Con esa organización y esa lucha que están dando, esa unión, esa red, seguro que sí, Silvio. Queremos, agradecerte que viniste a actualizarnos sobre un tema que habíamos estado charlando, del cual no nos olvidamos y queríamos ahí ver cómo estábamos y contar una buena y cómo le está saliendo el tiro por la culata, ¿verdad? A esta gente. Exactamente, un tiro para el lado de la justicia, diría alguno. Ahí va, un tiro para el lado del pueblo. Una buena noticia, compartimos, Sandra, hoy en la columna de Territorio, es un avance. Así es. Y mañana vuelvo yo, Sandra, esta semana. Me tenés pegadito martes y miércoles, ¿eh? Ya te mira qué lindo, mira qué Así lindo. Nos vemos mañana, Sandra, y Silvio, te agradecemos, te mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias a ustedes por la difusión y por el apoyo. No, saludos ahí a los compañeros gracias de La Rueda. Abrazo enorme. Chau. Lucas, hasta mañana. Hasta mañana. Nosotros, sepa y mensajes. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Les quería comentar antes de los mensajes que este viernes están en el Tazo La Chicana. Creo que es el último viernes que están a las 21 en el Tazo. Así que bueno, Dolores Solá, Acho Stoll, ese grupo maravilloso que toca muy de vez en cuando, aprovechen este último viernes. Bueno, ahora sí, hola Sandrita, el rey de los boludos con los yanquis, la verdad. Los argentinos no queremos que Trump meta sus narices en nuestro país y por suerte las boletas no se hacen. Queda el delincuente de Espert. Se acaban, por suerte. Irene de Ciudadela. Sí, es cierto, va a tener que ir. Hoy vi que en realidad era un meme, era algo hecho con la inteligencia artificial, pero salía Milei hablando a cámara y después salía Santilli pelado, como expert, diciendo que yo me lo creí, porque como estos son tan era una joda, pero con esta gente nunca se sabe qué es verdad o qué joda. Como que borronearon la diferencia entre la realidad y la joda, lo risible, lo que es meme, porque son un meme ellos, no un meme diabólico, pero lo son. Sandra, arrancaste con todo. Te quiero, Eva de Almagro. Sos vecina mía. Hola Sandra y Jorge, buenas noticias desde Washington. Por suerte Argentina no recibió ningún préstamo del Tesoro norteamericano, un verdadero salvavidas de plomo. Rubén Lubovics, abrazos muchos. Sí, antes de irse, Jorge me pasaba, porque fue un poco confuso lo de Trump en la reunión. No se terminó de entender si decía que la plata iba a estar si Milei ganaba las elecciones de ahora, de dentro de 2 semanas, o las del 27. Fue confuso. Hubo incluso un tuit de Caputo diciendo que se refería a las del 27. Bueno, le volvieron a preguntar a Trump. No, es ahora. Lo que dice es, si ganás ahora, está la guita. Si no, va fangulo. No tiene tiempo Trump de estar sosteniendo a un tipo que gasta su tiempo en hacer un concierto en el Movistar Arena, realmente, porque lo putean en su país. Él, no sé cuáles eran sus límites, pero de lo que estoy segura es de que tiene más ubicuidad e inteligencia para permanecer en el poder que
¿Cómo le hola Sandra y Jorge. El pueblo protagoniza grandes manifestaciones puntuales en el espacio-tiempo. Podemos escalar a protagonizar la comunicación a través de un conducto de nodos conectados en secuencia, uniendo todos los pueblos de la patria, informando con origen en la conducción política del Frente Nacional y Popular. Bueno, es todo un proyecto de Héctor. Sandra, ¿por qué será que se me pinta? Sandra, qué lindo que hablas, qué combativa. Yo no me noto combativa. No cambies nunca, por eso te escucho. Esto no es para tibios ni para andar dando vueltas en la comunicación. Saludos, Gustavo de Timbúes, de Santa Fe. Timbúes, mira vos, de Santa Fe. No conozco Timbúes ni sé de qué lado de Santa Fe es. Contanos en el próximo mensaje. Otro mensaje, si no nos hiciera tanto daño, le tendría pena. ¿Sabes qué es cierto? Es cierto. Uno no pierde de vista lo malo, lo diabólico que es, pero a mí también me da la sensación de que si no fuera que tenemos que ofrecer toda la resistencia posible, me daría un poco de pena. Sigue el mensaje, porque su actitud es de sumisión, es de que nos avergüenza, es soberbio e irresponsable. Elena de Montserrat. Sí, hay algo en esa actitud de Milei, ¿no? De que no es admiración, que es algo más que admiración, porque uno admira a mucha gente y no se está babeando delante de esa gente. Yo conozco mucha gente que admiro y no me estoy babeando, ni estoy pretendiendo que me preste más atención a mí que a los demás, ni nada por el estilo. Él es un personaje lastimoso porque además todos sabemos que está desequilibrado y todos sabemos también que tiene un entorno que le profundiza el desequilibrio. No lo están cuidando nunca, siempre lo están exponiendo. Le encanta la exposición, pero alguien tendría que decirle, bueno, ya basta, ¿no? Es mucho. No, sin embargo, no. Esto de Siwana que él tiene con... Siwana es lo que sale de... Yo a veces creo que todo el mundo sabe porque tiene mi edad. A lo mejor hay mucha gente joven que no sabe qué es Siwana, ¿no? Que eran los negros de África cuando venía el blanco y le decía cualquier cosa, Siwana. Bueno, así está Milei con Trump. Pero como personaje... además de revulsivo, es lastimoso, porque se expone también en eso, ¿no? En lustrarle los zapatos. Si Trump hoy le hubiese pedido que se metiera por abajo de la mesa a lustrarle los zapatos, el tipo va y le lustra, porque no puede decirle que no a alguien que admira, y admira gente de mierda, la verdad, que puede pedirle cosas de mierda. O sea, también está expuesto a eso. No admira a gente que le va a pedir o que lo va a cuidar. Admira a gente destructiva, que lo puede destruir a él también. Bueno, cosa de ellos, ¿no? Nosotros no le vamos a poner un terapeuta a esta altura del partido. Estimada y querida Sandra Russo, la derecha argentina de Caputo, Sturzenegger, Macri, Milei, Bullrich, Menem, etcétera, siempre gobernaron como si odiasen a los trabajadores y a los intereses de la patria, no como si. Los odian, nos odian profundamente, haciendo bicicleta financiera, endeudando. Hay que buscar alternativas para que no puedan destrozar leyes en 2 días, como han hecho ahora. Le mando un beso, que ande bien. Saludos a Jorge Jesús Hugo de Lanús. Gracias. La verdad... antes de seguir con los mensajes, les quería comentar que, bueno, escuché en el programa de La Vuelta Completa que había salido el decreto, yo no lo vi porque no tuve tiempo, pero que salió el decreto de la privatización de Nucleoeléctrica. Nucleoeléctrica son todas las centrales, los programas nucleares que tiene la Argentina, en los que se ha invertido mucho dinero, mucho valor agregado, de gente prestigiosísima, bueno, es una fuente de recursos para una Argentina que no sea esta, que da pena, y la van a privatizar. Este fin de semana habrán leído que Mayans
porque esto depende del Senado, el poder dar vuelta este decreto y poder impedir vía legislativa que se privatice algo que no tiene por qué corno ser privatizado, solamente bajo la creencia de que el Estado no tiene que existir. Y entre paréntesis, el tipo que va a pensar Milei que el Estado debe existir y debe ocuparse de determinadas cosas y no tiene puta idea de cómo hacerlo. Lo único que sabe hacer es echar gente, decir que son ñoquis y estafar o generar candidaturas de narcos. Es el mal, es todo mal, no hay una sola cosa buena de este tipo. Les decía que Mayán se quedó el fin de semana tratando de juntar unos 2/3 que se necesitan para dar vuelta a esto. Bueno, los que dicen que no, los que están de acuerdo con privatizar Nucleoeléctrica, son los gobernadores de Provincias Unidas. Se los digo porque son los mismos que votaron la ley Bases. Estos gobernadores son los hipócritas que después que firmaron la ley Bases se sintieron traicionados porque Milei no les cumplía. Jodete, hermano. De entrada se sabe que este tipo no cumple. Y ahora están armando como una especie de paralelo, un polo de poder con el que efectivamente van a negociar. No se crean, por eso yo les decía la mayoría circunstancial que tuvimos para los vetos de las leyes, que este energúmeno además no cumple. Yo quisiera saber cuándo corno se va a despertar un juez o un fiscal para hacer cumplir la Constitución, porque presentar un decreto para no cumplir una ley, Francos debería decir de dónde se sacan las partidas. Poné de vuelta bienes personales, hermano, dejate de joder, dejate de ponerles pañales a los ricos todo el tiempo, óleo calcáreo en la cola les ponen a los millonarios. Déjense de joder, pónganles un impuesto para pagar esas leyes. Desconfíen de Provincias Unidas, los que viven en esas provincias sobre todo, porque los van a cagar a ustedes, además de cagarnos a nosotros. Estos tipos van por el recorte de vuelta de las jubilaciones, por el recorte de los salarios, con inflación y todo. Nos van a matar de hambre. Así que ya se desenmascararon solos. No vuelvan a confiar en esos gobernadores solamente por el miedo cuca. Déjense de joder. Déjense de ver fantasmas donde no existen. Privatizar los programas nucleares argentinos es un pecado capital. Es traición a la patria también. Es desempoderarnos de un montón de trabajo humano argentino pagado con la educación pública. Así que bueno, eso fue una tandita que me hice. Hola Sandra, yo con gente como el gusano de Moreno que dice que Trump es peronista y que Victoria Villarroel es compañera, no quiero saber nada. Además no tiene ni 3 votos. No quiero ver a Moreno con la cámpora, me produce asco. Pablo de Madrid. No sé si Moreno está si sacó una foto con la cámpora, no sé, la verdad que no sé. A mí yo tampoco me lo banco, pero bueno, no. Otro. Después de los discursos de CFK, vienen las editoriales de Sandra Russo. Aguante jugo de limón. Abrazo, compañera Vicky de Flores. Bueno, uno más. Buenas noches, Sandra y Jorge. Desearía me aclararan si la deuda contraída con el FMI o Tesoro de Estados Unidos, si no pasa por el Congreso, es legal y no se puede desconocer. Gracias, José de Tres Arroyos. Por supuesto que es ilegal. Pero acá estamos en un país donde lo legal y lo ilegal está borroneado, porque no estamos en democracia. A ver, ¿cuándo nos baja la ficha? En un país donde el Parlamento voltea un veto presidencial y genera una ley que es ley con todas las letras, con la aprobación de las 2 cámaras, el tipo publica en el boletín oficial, pero saca un decreto diciendo que hasta que no se diga con qué se la financia, no la va a aplicar. Eso es ilegal, eso es de tirano, eso es de bananero. No existe. Estamos fuera del Estado de Derecho. Comprendámoslo de una vez, porque no podemos seguir jugando a la democracia cuando no la tenemos.
Si hubiera democracia, este tipo tendría que ser llamado por un juez porque está incumpliendo la Constitución y además, todos los indicios del narco, todo lo que sabemos, que pusieron un candidato que ya sabían que estaba bancado por el narco, no es joda, lo decíamos ayer. Desde luego que esto no es una democracia, esto es un chiquero que hay que empezar a ordenar y arreglar. Así que sí, se puede desconocer. Hacen falta muchos cojones para desconocerlo, porque por supuesto que eso tiene consecuencias. Y por supuesto, pero aunque obedezcamos, ya es tarde. Vamos a vernos obligados a una devaluación y la vamos a pasar muy mal, porque los salarios no van a aumentar y las cosas que consumimos sí. Pero eso es culpa, responsabilidad de este tipo, de Javier Milei. No va a tener nunca otro nombre, porque la deuda tiene el nombre de Macri y Milei. Ningún otro nombre. Macri y Milei son los nombres de esta deuda que no van a poder pagar ni nuestros nietos. Así que ojalá que tengamos un gobierno con el coraje necesario como para desconocer esta deuda, porque el FMI sabe perfectamente que es ilegal. Y yo creo también que cuando uno tiene cojones, los poderosos lo respetan más que si sos un felpudo como Milei y te destratan como siempre lo destratan a Milei. No hay una sola cosa que haya hecho Trump que lo deje bien parado. Bueno, se me terminó el programa, así que gracias a Victoria Nardone por la producción, gracias a Carlos Deimare por la operación técnica y a Ailén Pavón por el streaming. Y el próximo programa es Nenazas con Lucas Román. Mañana, miércoles, 8 de la noche, tenemos una cita. Chao. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HC